Buenas tardes, mi nombre es Mario Ochoa y profesor de la institución universitaria Sumer y les estaré llevando el día de hoy esta charla de manejo de finanzas bajo restricciones. La idea es que hablemos un poco de los temas de actualidad, de cómo estos temas están afectando al mundo empresarial y también a nosotros como personas y qué acciones o qué recomendaciones podemos dar respecto al manejo precisamente en todo el tema de estas cuarentenas, en toda la problemática que actualmente estamos viviendo. Bueno, en esta hora de charla vamos a dar un repaso por los siguientes temas, lo que es la situación actual, vamos a revisar la situación en Colombia y también un poco en nuestro entorno en Antioquia. Vamos a mirar el impacto y cómo el COVID-19, esta pandemia, ha tenido repercusiones en en materia no solo de temas de salud, sino en todo lo económico. Vamos a ver cómo afecta nuestros bolsillos y qué cuidar en temas financieros con todo lo que está sucediendo, de las cuarentenas, de las restricciones que actualmente los gobiernos y todos estamos tomando para poder, digamos, darle importancia a la vida y a la salud, que es lo que es fundamental para luego reactivar el tema de la economía. Vamos a dar algunas recomendaciones y por último vamos a tener un espacio y una sesión de preguntas para que ustedes se vayan preparando y por el chat nos vayan comentando sobre ellas. Bueno, ok, entonces, ¿cómo inició todo esto? Recuerden, estábamos terminando el año anterior, estábamos en todos nuestros ejercicios para iniciar 2020, donde como empresas, como personas, hacemos todo un presupuesto, hacemos unos planes y unas metas. Y mientras tanto, en el otro lado del mundo, en China, una pandemia empezaba digamos, existencia, empezar a nacer. Esa pandemia, pues, realmente no la vimos como una amenaza fuerte en ese principio y creo que muy pocos analistas y muy pocas empresas tuvieron el cuidado de revisar, de analizar los riesgos y ver todas las posibles consecuencias que esto pudiera traer. A la fecha tenemos en la página de la Universidad Johns Hopkins, que muestra uno de los mejores tableros de control y de los más confiables, tenemos aproximadamente 3.7 millones de casos confirmados y 264.000 aproximadamente muertes en todo el mundo. En el caso de Colombia, aunque se empezaba a hablar de una reactivación, los casos recientes o lo que ha pasado recientemente del número de casos que se empiezan a confirmar, pues generaron dos noticias. Una primera que fue el alargamiento de nuestra cuarentena y también el día de ayer se declaraba una nueva emergencia económica que, que creará algunos auxilios en el gobierno, de los cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, en el caso de Antioquia, aunque las autoridades han sido digamos, muy rigurosas y Antioquia, a pesar de ser uno de los departamentos más poblados del país, por ahora no está, digamos, en esos dos puntos como lo es Bogotá y Valle, que tienen casi que el doble o más casos de los que está presentando Antioquia. Antioquia tiene 456 casos, de los cuales 91 aún están activos. Eh, Estos datos, cabe aclarar que son estadísticas del día de ayer. Tengo en conocimiento que ya las estadísticas han estado actualizadas, pero entonces trabajemos un poco con las estadísticas del día de ayer. Bueno, entonces empezó una pandemia en el otro lado del mundo y precisamente por toda esta globalidad nos vimos afectados. Empezamos a vernos afectados y no solo en el tema de salud, sino que toda la economía se resintió. En la siguiente diapositiva vamos a ver un comportamiento que sucedió en todos los índices bursátiles del mundo. Entonces en la gráfica pueden ver entonces en el caso del Colcap, un índice que nos revela el estado de la Bolsa de Valores de Colombia, nos muestra entonces en el eje X vemos las diferentes fechas, vemos febrero, marzo y finales de abril y vemos cómo en barras de color verde está el número de casos o contagios que se presenta en el COVID.
el número de casos y contagios los pueden ver en el eje de la derecha. Por su parte, la línea representa entonces el valor de los índices financieros. Todos los índices financieros en todo el mundo empezaron a caer y empezaron a tener fuertes caídas de valor, perdón, a partir de la primera semana de marzo. Inclusive antes, las últimas semanas de febrero ya venían resentidos. Solo hasta la semana del 20 de marzo, donde la Fed y Estados Unidos resuelven generar como los primeros paquetes de auxilios para las empresas, solo hasta ahí empieza a haber un pequeño rebote, pero aún la recuperación no ha sido posible del todo en estos índices. Bueno, este es como el contexto global, pero vamos a entrar a hablar de nuestras empresas y vamos a hablar un poquito de cómo va a afectar este tema del COVID y cómo entra en nuestro mundo financiero. Bueno, entonces nosotros como financieros, como personas, como dueños de empresas, dueños de negocios, nosotros siempre tenemos que estar generando un equilibrio entre este triángulo, un triángulo que habla de liquidez, de rentabilidad y del endeudamiento. Listo, este es el triángulo con el que nosotros prácticamente le medimos la salud a nuestros negocios. Así como cuando nosotros vamos a un médico, el médico inmediatamente nos mide el pulso, nos toma la presión y nos toma la temperatura. Básicamente este sería el mismo ejercicio que nosotros los financieros miramos con las empresas. Nosotros miramos cómo están sus índices de liquidez, cómo está el endeudamiento de la compañía y cómo está esa rentabilidad de la compañía. La liquidez en el sentido de que la compañía tenga y esté generando los suficientes recursos para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. El endeudamiento para que la empresa esté precisamente, sea capaz de cubrir el servicio a la deuda y digamos no estén comprometidos todos sus activos en un banco o en una deuda que pueda poner en riesgo la continuidad de la misma. Y lógicamente la rentabilidad va a estar enfocada en que los activos que nosotros tengamos, ya sea digamos una empresa que tiene maquinaria, que tiene digamos servicios o productos disponibles, así como nosotros personas de a pie, que nuestro mejor activo, nuestro único activo puede ser el tiempo, que esos activos nos generen una rentabilidad y nos generen un ingreso. Entonces eso es lo que tienen que cuidar las empresas y como financieros tenemos que estar dispuestos siempre a monitorear. Ahora, en este triángulo y en los últimos meses, debido a todo el tema de la pandemia, de la cuarentena obligatoria, pues se presenta algo que es inevitable y es la disminución en los ingresos de las compañías. Esos ingresos inmediatamente van a descuadrar ese triangulito, van a quitar el equilibrio y ese equilibrio se ve afectado en la liquidez. Luego de todas las noticias, de todo lo que ha sucedido, digamos que el comportamiento de los consumidores y el comportamiento de nosotros como personas cambia, nuestros focos, nuestra mentalidad ya está más en salvaguardar la salud y en, digamos, poder sobrevivir en estos tiempos donde vamos a estar encerrados, por así decirlo, que en otros tipos de gastos que podríamos tomar en nuestro día a día. Por ejemplo, uno de los sectores que más se ha afectado es el sector turismo. Claramente los temas de los vuelos comerciales, los vuelos comerciales, todo lo que sea viajes, lo que sea transporte, pues va a estar muy comprometido. Entonces eso cambia absolutamente todo nuestro panorama. Por ejemplo, muchas de las empresas, y con ayuda de FENALCO y en encuestas que han realizado, el 90% de los empresarios hablan de reducción de ventas y a la vez de reducción de los ingresos. Eso nos deja, digamos, en una situación muy incómoda. Además de ese 90%, el 72% de ellos habla de que la reducción de los ingresos es realmente alarmante. Eso pone en juego y pone en duda en muchos puestos de trabajo y pone a nuestra economía y a nuestra estabilidad un poquito en jaque, que es lo que está sucediendo actualmente. Bueno, dentro de esa liquidez,
dentro de esa liquidez que estamos revisando, empieza a existir un pequeño juego de, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios, que es lo que tiene en jaque a todos nuestros empresarios y nos tiene en jaque también a nosotros. Listo, por ejemplo, la liquidez la vemos acá en este otro pequeño juego donde pues uno tiene unas cuentas por cobrar, unos ingresos pendientes por percibir y unas cuentas por pagar. Precisamente, esas cuentas, precisamente cuando no tenemos ingresos, cuando todos hablan de reducciones de ingresos del 90% y cuando todos nos hablan de un 72% de reducción de ingresos graves, pues empieza a escasear o empieza a verse un poco más preocupante todo este tema de las cuentas por pagar y cómo vamos a hacer frente a las obligaciones financieras que tenemos como empresa. Una nómina, unos arriendos, unos servicios. En el caso de nosotros como ciudadanos, pues también estamos viviendo ese mismo contexto porque muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir los salarios, de reducir los ingresos, algunos contratos han quedado congelados y eso pues deja a las personas en un jaque porque no pueden precisamente cumplir con todas las obligaciones que pudieron adquirir en otro tiempo. Bueno, precisamente y para revisar un poco más a fondo, vamos a hablar de algunas alternativas que nosotros podríamos utilizar a la hora de realizar, perdón, que nosotros podríamos utilizar a la hora de tratar de mejorar la situación en la crisis. Es claro, y vuelvo entonces a mi cuadrito a mi triangulito de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Es claro, por ejemplo, que las rentabilidades o las metas que nos habíamos propuesto para el año 2020, con más o menos 2 meses largos que tenemos de cuarentena, se han visto muy afectadas. Y luego de esto, los comportamientos del consumidor, pues aún van a resentir mucho en esas metas. Entonces yo creo que es claro y es bueno para todas las empresas empezar a hacer un ejercicio y también a nosotros como personas empezar a hacer un ejercicio de revisar nuevamente, de proyectar nuevamente y de poner un piso o una meta mucho más alcanzable a todo ese tema de rentabilidad. El endeudamiento tal vez deba crecer debido a que muchas empresas van a necesitar esa liquidez y la única manera de generarlo puede ser a través de un préstamo o a través de un auxilio. Entonces, digamos esos dos lados del triángulo vamos a dejarlos de lado, vamos a dejarlos aparte y vamos a centrarnos un poquito más en la liquidez, que es lo que necesitamos sacar a flote. La liquidez nos va a ayudar a tener precisamente las armas necesarias para que la empresa pueda sobrevivir en el tiempo y sobre todo sobrevivir a este pequeño lapso que estamos viviendo, este lapso tan atípico y que, digamos, en el mundo moderno, en la hora de las empresas modernas, no habíamos tenido nunca un evento de este tipo y de esta clase. Bueno, ok. Todo el mundo, acá todo el mundo habla precisamente del coronavirus y todo el mundo habla de los impactos que esta pandemia ha tenido en las empresas. Vamos entonces a empezar a revisar algunos conceptos o algunas acciones que nosotros podríamos tomar. Hablo de nosotros como personas de a pie, como dueños de microempresas o inclusive de grandes empresarios. Eh, las empresas y las firmas auditoras de riesgos, lo que es Deloitte, lo que es KPM, lo que es EY, todas esas empresas ya empezaron a generar una serie de documentos y una serie de recomendaciones donde muestran o indican algunos pasos que las empresas pueden realizar para sobrevivir y sobrellevar sobre todo esta parte de la cuarentena, que es lo que más puede afectarlos. Vamos a ver un poco de ellos, vamos a en las siguientes diapositivas a conocer un poco más de cuáles son esos pasos y cómo podríamos en pequeños ejemplos o en pequeñas alternativas aplicarlos ya sea a nuestras empresas o inclusive nosotros como empleados independientes, como trabajadores, también podríamos intentar algunas de estas.
Queda claro y quiero explicar que estas no son fórmulas infalibles, no aplicarán para todas las empresas en su caso y en algunas de ellas hasta creo que algunas las han intentado aplicar en sus negocios o en su día a día. Entonces vamos a revisar estas 20 opciones que van a empezar a aparecer en pantalla y vamos a generar una breve explicación de cómo podríamos entonces aplicarlas a nuestra empresa. Bueno, vamos a dividirlas en unos segmentos. Entonces, en este primer segmento, estas primeras 5 que vamos a revisar, lo vamos a revisar como más desde nuestra parte estratégica de qué podemos ir haciendo y luego vamos a buscar unas más operativas o a seleccionar unas más operativas, unas más del hacer. Bueno, primero, tenemos conocer y proyectar los flujos de caja. Como les decía, todos los planes que teníamos y las metas, tal vez en este momento no sea ideal ceñirnos a ellas. El presupuesto que hicimos las empresas en el mes de noviembre o diciembre o en el mismo octubre de 2019, creo que es un presupuesto que no contemplaba una pandemia. Entonces, en ese caso, creo que las empresas se deben ajustar y conocer los flujos de caja que realmente necesitan para sobrellevar este periodo de cuarentena. Unos flujos de caja que vayan enfocados más a su capital de trabajo en el sentido de todas las obligaciones que tengan que cumplir, lo que es una nómina, lo que son los gastos realmente necesarios, eso debería ir precisamente en esos flujos de caja. También proyectarlo con la reducción de ingresos que vamos a tener por el tema de la economía. La idea de este flujo de caja es conocer la realidad de la empresa y conocer qué puede necesitar para precisamente a la hora de financiarnos o a la hora de pedir una inyección de capital u otro, tengamos claro qué es lo que necesita la empresa, sobre todo para este periodo de tiempo de incertidumbre. Hemos venido alargando la cuarentena y eso ha generado cada vez más incertidumbre, inclusive como les decía al principio de la charla, se habla de una nueva emergencia económica por parte del gobierno. Se declara el día de ayer una nueva emergencia. Analizar los datos de la empresa. Entonces muchas empresas en sus sistemas de facturación, en sus sistemas de entregas, en todo, digamos, el tema económico, muchas empresas pueden tener ERPs o pueden tener información, pero no están viendo todo el mapa o no están sacándole todo el jugo a esa información. Muchas empresas hablan de una reducción de ingresos del 80% y eso es muy grave, pero también muchas empresas han tomado toda esa información, todas esas bases de datos que tienen, han empezado a realizar una serie de análisis y eso les puede ayudar a encontrar unos clientes emergentes o unas alternativas para comercializar sus productos y eso puede llegar a ser muy útil. Entonces puede que se identifiquen a través de los datos nichos de mercado que están creciendo y sectores del mercado que pueden empezar a subsanar y a generar ese ingreso con el cual sobrellevar esa crisis. Entonces, todos esos datos es importante analizarlos. También los mismos datos pueden llevarnos a encontrar costos que estamos asumiendo y que no son realmente necesarios para la compañía, costos que pueden entrar a reducirse, a quitarse, mientras pasa todo este tema de la cuarentena. Bueno, mantener comunicación constante, y esto es muy importante, y comunicación constante con todas las partes que involucren a la empresa. Sobre todo, y lo más importante son los trabajadores, porque precisamente de ellos depende el bienestar de la empresa. Ellos son parte de la empresa y en algún momento han generado las utilidades y ahora también depende de la empresa generar esa tranquilidad en ellos. Los trabajadores pues también a su vez, así como la empresa se preocupa por su subsistencia, los trabajadores están enfocados en sobrevivir, en mantener sus familias, en pagar sus cuentas. Y ahí, digamos, empieza una palabra y un tema que me salga un poco de lo financiero, pero la empatía es importante para generar esa seguridad con los trabajadores y con la comunicación. Podría empezarse a negociar un tema de acuerdos, de pagos, de reducciones de salarios o de aplazamientos de salarios para poder sobrellevar estos periodos. Otros elementos también los clientes.
Digamos que muchas empresas han tenido que mudar sus modelos de negocio, generar negocios de otra forma, de otro tipo de entregas, y es importante estar comunicados con los clientes para poder llegar y generar ese ingreso que necesitamos. Entonces, todos, inclusive la misma sociedad, con la misma comunidad, con todos los proveedores para estar al tanto y poder generar acuerdos de pago. Todo eso es importante en este momento. Bueno, identificar sociedades y alianzas, ¿por qué no? ¿Por qué no el tema de mirar los que antes eran competidores? También podemos mirar y generar una alianza con ellos. Quienes eran mi línea vertical, un proveedor o un cliente, podríamos empezar a generar alianzas para crear productos compartidos, productos que tengan un valor agregado en el servicio y que puedan ayudar a salir adelante a las dos empresas. Es algo como lo que estamos viendo con Rappi y con todas las plataformas virtuales que se han volcado a precisamente ayudar en este momento, y muchos restaurantes o muchas, sí, generalmente los restaurantes han salido adelante y han empezado a generar algunos ingresos a partir de ellos. Por ejemplo, el día lunes en el diario El Portafolio sale un artículo muy interesante y dice que el comercio electrónico ha crecido más del 300% en Latinoamérica, producto de esta pandemia. Entonces, son otros aliados que tal vez no, las empresas no estaban considerando, pero que en este momento pueden ayudarles a generar ese ingreso y a generar ese flujo de caja, esa liquidez que no se tenía y que se requiere precisamente para poder sobrevivir y llevar este tiempo, que es lo más importante. Bueno, otra opción y otra recomendación muy importante es mantenerse informado. Listo, pero no quiero decir que nos peguemos todo el día al noticiero, porque a veces puede ser estresante. Sin embargo, si miramos detenidamente las noticias o buscamos en internet con calma y con detalle, podemos ver muchos planes de acción y muchos salvavidas que empiezan a enviar las organizaciones estatales. Entonces, por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías ha creado un programa que se llama Unidos por Colombia, cuya idea es precisamente dar la mano a todas esas pymes. En este plan pues se habla de periodos de gracia para pagos, se habla también de condonaciones de unas partes de las deudas, todo mediante una serie de requisitos. En compañías o instituciones como Findeter también han generado un programa que se llama Compromiso Colombia, que ayuda precisamente a las pequeñas y medianas empresas. Eh, la gobernación de Antioquia tiene un programa disponible que se llama Antioquia Responde, y en este programa la idea es brindarle la mano a todas estas compañías para que puedan generar sus nóminas, puedan generar las nóminas y seguir pagando constantemente a sus empleados, y puedan también sobrellevar este periodo los costos que tengan. Bueno, seguimos con algunas recomendaciones. Bueno, ya entrando, y también para ustedes como personas naturales, también para nosotros en el tema de la casa, algunas de las acciones podrían ser las que tenemos a continuación. Entonces, una muy importante es priorizar los pagos a realizar. Las salidas de dinero en este momento deben ser muy importantes y deben ser salidas de dinero que realmente sean necesarias. Entonces, en el caso de una empresa, yo creo que una empresa debería pensar primero en la nómina, porque sus colaboradores requieren precisamente de ese dinero y requieren de esas salidas de dinero para poder sobrellevar ellos también la cuarentena. Yo diría que esa sería la primera prioridad. De ahí en adelante, las empresas podrían empezar a analizar cuáles sí y cuáles no deberían pagarse. Un ejemplo, un ejemplo claro podría tratarse de una empresa de desarrollo de software. Las empresas de desarrollos de servicios en este momento están trabajando desde casa. Entonces, digamos, las instalaciones de la empresa no están siendo utilizadas, por lo cual unos servicios públicos o un arrendamiento no comprometería por este tiempo la continuidad de la compañía.
Entonces, esa podría ser una alternativa. Aclarando está que en Antioquia se generó, digamos, toda esta normativa por la emergencia económica donde no se van a cortar ni los servicios públicos y no se va a hacer ningún desalojo en el tema de arriendos. Ok. Lo otro que podríamos realizar, bueno, ese es el caso para la empresa de servicios, de desarrollo de software, pero una empresa, por ejemplo, que obligatoriamente necesite de energía, necesite de electricidad, una empresa de confecciones que necesita siempre estar con sus máquinas trabajando, tal vez para ellas ese pago de los servicios públicos, ese pago del arrendamiento, sí será un gasto, un costo que es prioritario para ellos. Bueno, tenemos un grupo de acciones que van enfocados a negociar. Vamos a negociar y si vemos todo se conecta. Las comunicaciones que habíamos hablado en el periodo anterior, eh, estar siempre hablando con todos nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas o socios, todo eso va acá en estos momentos enfocados, porque otra opción podría ser empezar a negociar nuestros plazos. Así como muchas veces, y creo que está pasando, muchas personas se acercan a nosotros en las empresas a manifestarnos sus problemas de liquidez, creo que nosotros también tendríamos en un momento dado que empezar a revisar esos temas, a revisar acuerdos de pagos, plazos de pagos para poder darle ese oxígeno y darle esa liquidez que necesitamos para sobrellevar ese tiempo. Existe también acá ya hablando en esto, existe también un producto, el factoring, que podríamos empezar a implementar. El factoring consiste en todas esas cuentas que tenemos por cobrar en esa cartera que nosotros tenemos pendiente. El factoring consiste entonces en, digamos, entregar esa cartera a un menor valor para que alguien más la gestione y precisamente que nosotros recibamos ese dinero ahora. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo 100 pesos pendientes por cobrarle a un cliente y una empresa de factoring lo que hace es que me da 90 pesos y él se queda con esa obligación esperando el tiempo prudente para él sí cobrar los 100 pesos. Digamos que eso nos puede generar una liquidez en el momento, nos puede generar esa liquidez tan necesaria que podría servir. Por ejemplo, hay una empresa muy interesante que se llama Mesfix, es colombiana y genera un servicio de factoring donde genera digamos, una bolsa de personas, muchas personas asumen la deuda. Entonces, inversores desde 1 millón de pesos pueden entrar a esa bolsa de factoring y entre muchas personas entre muchos inversores, pueden ayudar a llevarte con este instrumento, pueden ayudarte a generar esa liquidez, generarte ese factoring y ese dinero con esos instrumentos. Bueno, líneas de crédito disponibles. Acá quiero aclarar que la idea de líneas de crédito disponibles, pues puede que sea el momento de pedirlas y puede que tengamos opción para pedirlas, pero muchos empresarios se han quejado de precisamente que los bancos, por las situaciones actuales, niegan líneas de crédito. Entonces, en ese caso, pues la idea era tenerlas antes de la situación y no puntualmente ahora, pero puede ser una alternativa siempre tener una línea de crédito disponible. Bueno, continuemos por acá. Otro tema, entonces ya vimos como un tema estratégico de qué podemos analizar y a dónde podemos mirar. Vimos un segundo tema de más o menos cómo cuidamos nuestra cartera y cómo cuidamos bien el egreso. Ahora miremos un tema de cómo realizar o cómo podemos atraer otros ingresos a nuestra empresa. Lo primero podría ser identificar clientes con liquidez, aunque la pandemia nos ha afectado a todos. Hay algunos clientes pues que aún siguen laborando por su sector, por su actividad. Entonces puede ser útil tratar de buscar esos clientes que sí nos van a generar los pagos y que tal vez sí puedan tener esa liquidez y esa solvencia para ayudarnos en estos casos. Por ejemplo, si se fijan, hay una empresa que está súper rankeada últimamente, que le ha ido súper bien con la pandemia y es Netflix. Netflix, por ejemplo, si revisan la acción de ella en la bolsa ha crecido durante el último mes y en los periodos de la cuarentena ha sumado 16 millones de suscriptores.
Todo esto lo pueden ver en el sitio web de Investing, donde muestran como todo el detalle del comportamiento de Netflix. Bueno, realizar promociones y descuentos, cuidando muy bien que esa promoción y ese descuento no vaya a ser perjudicial para nosotros, que no vamos a salir perdiendo, sino la idea es que nos sigan consumiendo. Nuevamente con el tema, y acá me recuerdo mucho el que vimos en la primera diapositiva de revisar tus datos, porque acá podemos mirar nuevos clientes. Listo, podemos identificar nuevos clientes o clientes que vengan en crecimiento. Tal vez también muchas empresas han considerado métodos alternativos o productos alternativos. Pues ya las de confección se volcaron mucho a todo el tema de la creación de tapabocas y a todo el tema de la creación de elementos de protección personal que tal vez los ha ayudado a generar algunos ingresos en esta pandemia, en esta condición. Listo. Revisar el entorno. Fíjense qué están haciendo las demás empresas. Revisemos no solo en Colombia, sino en el mundo entero, qué otras alternativas y qué otros métodos están utilizando las empresas para salir adelante en esta crisis. Eso nos puede ayudar a generar ideas de cara a poder solventar y a poder mejorar la liquidez de nuestra compañía. Bueno. Por último, vamos a revisar entonces este grupo de acciones o este grupo de recomendaciones donde podemos utilizarlas. Una puede ser vender activos, maquinarias o nuestro inventario. Esto sería más bien como desinvertirse, precisamente desinvertir un poco en la compañía para poder generar esa liquidez. Aunque estamos en una situación complicada, tal vez algunas empresas o algunos inversionistas tengan el suficiente capital para poder realizar las compras y poder ayudarnos a generar esa liquidez a nosotros. Convertir costos fijos en variables. Esta recomendación es también debía hacerse un poquito antes, porque creo que en este momento va a ser difícil, pero siempre está disponible. Entonces, el tema de salir de algún equipo que sea fijo para subcontratarlo o arrendarlo podría generar una liquidez, podría generar un alivio, porque porque al convertirlo en un costo variable, eso nos generaría solo costos en el momento de nosotros producir, no el problema que tenemos actualmente y que las empresas se quejan actualmente, que son esos costos fijos de nómina, esos costos fijos de arriendos de servicios que tienen que pagar sí o sí. Un costo variable, un costo digamos de arrendamiento de un equipo, se evitaría en el momento en que estuviéramos quietos y no tuviéramos nada para producir. Bueno. Otro tema puede ser revisar los seguros, algunos de los contratos que realizamos, algunos de los elementos de exportaciones o importaciones que pudimos haber realizado en su momento están sujetos a algunos seguros. Ellos nos pueden apalancar y nos pueden ayudar a salvar las inversiones que teníamos ahí en esos casos y también pueden inyectar un poco de liquidez a la compañía. También es importante, y aunque en Colombia no se tiene muy claro y en Colombia la cultura del seguro aún falta mucho por desarrollar, tal vez un seguro empresarial o un tema de lucro cesante podría ser muy útil para las compañías en este momento. Inyecciones de capital. Si estás en condición, si tu empresa necesita una inyección y tú estás en condición de poder generar una inyección de capital, hazlo. Listo, hazlo porque sabes que esta pandemia no va a durar siempre, no va a estar ahí para siempre y en algún momento vamos a empezar la recuperación. Ojalá pronto, pero hazlo, porque a veces las empresas necesitan esas inyecciones de capitales. Otra alternativa podría ser, si no tienes esa inversión, podría ser buscar un socio, buscar un accionista que te ayude con esa inversión. Las empresas son muy atractivas y tal vez no van a dejar de serlo por esta pandemia. Entonces, creo que otra alternativa sería buscar ese salvavidas, ese socio inversionista. Si no tienes opción a algún crédito, esa sería otra alternativa. Y por último, y no menos importante, es tener cuidado con los oportunistas. Estas situaciones
generan que muchas personas pues intenten hacer fraudes y sería muy catastrófico encima de uno estar desesperado buscando una salida para una situación de esas, perder algún capital extra producto de ello. Bueno, eh, bueno, no, entonces hasta acá las recomendaciones. Estas son nuestras 20, esta es nuestra tanda de recomendaciones eh, que tenemos para ustedes. Más adelante tenemos, y dentro de la presentación, que ya buscaremos un lugar para compartirla con todos ustedes, eh, les compartiremos y les dejaremos toda esta presentación para que vean los diferentes links, los diferentes enlaces y puedan documentarse un poco más del tema. Bueno, entonces por acá también les dejo algunos datos personales y vamos a revisar algunas de las preguntas que ustedes tienen para nosotros para poder, digamos, consultarlas. Igual la idea es darles respuesta a todas y salir pues como de todas las dudas. Vamos a empezar con algunas de ellas. Bueno, entonces, permítame un segundo. Listo, por acá tenemos una primera pregunta. ¿Me pueden reiterar el nombre del fondo de inversión que mencionaron? Bueno, mencioné varias. No sé si te estás refiriendo al tema de las ayudas por parte del gobierno o del tema del factoring que hablamos. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, de parte de las ayudas del gobierno existen varios grupos, varias entidades donde pueden buscar auxilios. Uno es el Fondo Nacional de Garantías, otro es FINDETER y hay un programa de la Gobernación de Antioquia que se llama Antioquia Responde. No tengo el detalle de más, puntualmente de más programas, pero tengo entendido y he estado leyendo sobre los programas que tienen diferentes municipios. De hecho, esta tarde salió algún programa dentro del noticiero del municipio de Medellín donde pretende ayudar más o menos a 16.000 comerciantes del sector. Bueno, del municipio, perdón. Listo. Segunda pregunta por acá. Bueno, no. Ven, antes de continuar, si es el otro fondo, si lo que me están hablando es de la empresa del factoring, entonces, permíteme, ya te digo, la empresa que realiza el factoring es Mesfic. Es una fintech de Colombia. Permítanme, ya les muestro un poco. No sé si se aprecia en pantalla. No se va a apreciar en pantalla. Pero entonces, la compañía se llama Mesfix. Ya te lo escribo acá. Permíteme un segundito, yo te lo escribo acá para que la puedas ver y puedas consultarla. Ya te la pongo en pantalla. Listo, Mesfix se llama la compañía. Es la compañía que realiza factoring y tienes las dos opciones, o como empresario pedir una compra de cartera o como inversionista puedes invertir dineros a partir de 1.000.000 de pesos en adelante. Se arma una cartera colectiva, un grupo colectivo que pueda financiar una empresa y luego se devuelven las inversiones por ese factor. Bueno, le da muy bien las condiciones de los ingresos, de las rentabilidades, del tiempo que dura el negocio para que todo quede muy claro en ese caso y no tengan, digamos, ningún inconveniente con la compañía. Otra pregunta por acá tengo. ¿Es recomendado contratar personal por empresas temporales en este momento? Sí, te diría que sí, partiendo del punto que hemos hablado de buscar costos variables y no costos fijos. Si estás produciendo afortunadamente, si tienes, digamos, la disponibilidad de tener tu planta produciendo, yo te recomendaría entrar digamos, en esa dinámica. Puede ser un costo para ti temporal, un costo precisamente que sea variable y te pueda ayudar a solventar esta situación. Mal que bien es preferir el tema de tener personas laborando de tema temporal, porque precisamente te estás ayudando y sí, te estás ayudando como empresa en la liquidez
y también conociendo pues la situación en la que estamos actualmente, también estás brindando trabajo y apoyo a familias. Yo estaría de acuerdo con esa medida en este caso. Eh, no es la primera vez que la humanidad pasa por una pandemia y si eh, que del pasado aplica hoy en día. A ver, estuve pensando mucho en el tema de hoy y creo que el cambio fundamental, no, porque en la humanidad ha habido muchas pandemias, y si te fijas es cíclico el tema de, de la gripe española en los 22, de la pandemia del cólera por allá en los 1810, la famosa y la conocida por todos de la peste negra. Todas han sido pandemias, pero tal vez, y yo diría que el cambio con la situación de hoy es precisamente la globalización que tenemos. La gripe, y en su momento pues no había como tantos temas de comunicación. Creo que en comparación con esas otras pandemias, afortunadamente en estos momentos tenemos más recursos y podemos salvaguardar más la vida. Entonces, creo que muchas de las medidas que se tomaron, las cuarentenas, de los canales de comunicación, de las ayudas que los países se han brindado entre sí, han ayudado y han permitido precisamente, que podamos salvaguardar la vida y podamos tal vez, y la idea sea, tener menos víctimas de las que se tuvo en cualquiera de los otros momentos. Bueno, la última pregunta, entre las recomendaciones e inyecciones de capital, sin embargo, también es importante identificar en qué momento hacerlo. ¿Cuándo crees que se debería hacer? Pues, a ver, yo diría que una inyección de capital, precisamente como lo tenía digamos que como lo tenían dentro de ese orden, las inyecciones de capital, pues si tienes para hacerlo y tienes la solvencia, no, no, stop, me reitero un momentico. En el orden como que teníamos de las actividades, la inyección de capital estaba al final. Yo te recomendaría, realizar, o te recomendaría empezar a probar otras alternativas, y creo que si no tienes una línea de crédito disponible, si no tienes, otros salvavidas que pueda ayudarte en ese momento, creo que sería conveniente entonces empezar a inyectar capital. Ahí, por ejemplo, sucede, y si tú miras el comportamiento actual, pues muchas personas están empezando a desinvertirse o buscando desinvertirse precisamente para generar una liquidez o una tranquilidad, un colchoncito, un respaldo. Por ejemplo, hay tranquilamente muchas familias, que tienen en sus casas, o que tenían dos carros, tranquilamente están viendo que uno ya no se necesita. De hecho, ahí los carros, muchas familias los tienen parqueados. Entonces, pueden pensar en desinvertir ese dinero precisamente para ayudarle a su empresa, para inyectárselo a una empresa. Hablo en el caso pues como de las pequeñas sobre todo. Eh, por ejemplo, el tema si las personas que tenían, fincas de recreo, también muchas personas pueden estar pensando en este momento en desinvertirse, porque es mejor tener como ese segurito, ese colchoncito, esa liquidez, que es lo que todos estamos buscando a la larga, para poder invertir, para poder tener esa tranquilidad y esa continuidad. Bueno, espero haber solucionado, las dudas que tenían al respecto. Espero que la charla les haya gustado y les haya sido de utilidad. De igual forma, pues pueden, acá mismo en el Facebook de la institución universitaria de Sumer, pueden, dejarnos las dudas y las inquietudes que tengan para contestarlas. De igual forma, en pantalla pues les dejo algunos de los contactos donde pueden encontrarme y transmitirme las dudas para solucionar y tratar de darles una luz en este tema de la pandemia. Bueno, por ahora entonces, les doy las gracias por su compañía, por todas sus preguntas y por estar acá con nosotros. Espero que nos sigan acompañando en nuestro ciclo de charlas,
en nuestro sitio de Facebook y hasta una próxima ocasión. Feliz noche para todos.